Justamente a las 7 de la mañana con 1 minuto y ahora saludo con mucho gusto a Alexandra Zapata, ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad AC-IMCO, misma que impulsó la ley 3D3. ¿Qué tal, Alexandra? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, muy buenos días. Pues platícanos sobre esta ley 3D3 que fue muy criticada incluso por Andrés Manuel López Obrador, porque decía que era fácil de burlar. Él ahora la presenta y pues hay muchas dudas, poca gente le cree lo que él presentó. ¿Qué tan confiable es en general la declaración 3D3 que se sube a esta plataforma, Alexandra? Alejandro, como bien dices, hemos visto un cambio 180 grados. Hace menos de un año, Andrés Manuel trataba de desacreditar la iniciativa, decía que nunca la presentaría, incluso decía que le pediría a sus candidatos y a sus funcionarios que no lo hicieran tampoco. Y la realidad es que hemos visto que no solo la presenta él la semana pasada, sino que muchos de los candidatos de Morena lo tuvieron que hacer como resultado de la presión ciudadana, y me parece que esto es una evidencia de cómo ya la exigencia por parte de la ciudadanía en los medios de comunicación en temas de rendición de cuentas y transparencia está avanzando. Ahora, en el tema en particular de la declaración de Andrés Manuel, o más bien en el caso de todas, sí. Nosotros no hacemos un aval ni validamos la información, ni el INCO ni Transparencia Mexicana, que somos las organizaciones que lo impulsamos, no tenemos las facultades para auditar la información, no somos ni la auditoría, ni tenemos acceso a las bases de datos que necesitaríamos para poder checar si la información es verídica. El objetivo de la plataforma 3D3 es más bien darle difusión o publicar estos documentos y que sea la ciudadanía, los medios de comunicación los que puedan fungir de una especie de auditores sociales y que nos ayuden a encontrar las inconsistencias o si hubieran o no, y que cada quien determine si este 3D3 le genera más confianza en su clase política o en un funcionario en lo particular o no. Entonces, al momento en que nosotros publicamos el 3D3, evidentemente se abre el espacio, surgen muchos comentarios por parte de la ciudadanía, de medios, etcétera, y podemos comentar un poco al respecto, pero nosotros no hacemos un pronunciamiento sobre la veracidad de la información. Sí, al momento de que Andrés Manuel entrega sus declaraciones, él firma, como lo hacen todos los demás, una carta bajo protesta de decir la verdad, que la información es completa y verídica y que él se hace completamente responsable del contenido. Entonces, cualquier inconsistencia que surja a partir de la presentación de las declaraciones se le tiene que hacer a él, y él tiene pues la obligación de enfrentar la opinión pública y dar la cara por lo que se encuentre. Entonces, ¿sería como una declaración de buena fe, Alexandra? Exactamente, ya cuando arrancamos esto el año pasado no había ningún ejercicio de este tipo, incluso no había un formato de declaración de intereses en nuestro país. Ahorita 3D3 de manera pública se hace como un acto voluntario. Afortunadamente sí quedó legislado en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que entrarán en vigor en el 2017, que los funcionarios estén obligados a entregar esto a una autoridad, y esas autoridades sí van a tener las facultades para poder revisar y corroborar la información que se declara. Lo que todavía no sabemos con certeza es qué datos van a ser públicos de manera obligatoria y cuáles no. Hasta que sepamos esto, nosotros seguiremos haciendo el ejercicio de 3D3. Pero por lo pronto, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mecanismo, Alexandra? Porque surgieron muchas dudas en torno a Andrés Manuel López Obrador, pero también contra otros políticos, ¿no? Pero, o sea, cuando ustedes reciben la información, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el procedimiento? Nosotros los recibimos en la plataforma 3d3.mx. A partir de ese momento, los equipos de transparencia y el INCO hacemos una revisión superficial de los documentos. ¿Y qué quiere decir eso? Que checamos que la declaración fiscal esté ahí para todos los años que pedimos. Hay ciertos campos en la declaración patrimonial que necesariamente se tienen que llenar. Checamos que lo declarado en la declaración patrimonial concuerde con los intereses declarados, y hacemos una especie de ayuda a los equipos y a los funcionarios para asegurarnos que entiendan todas las preguntas, y que si están dejando un campo en blanco es porque no tienen nada que declarar y no porque no entendieron o pensaron que era otra cosa. Entonces, ese mismo protocolo lo repetimos con Andrés Manuel. Él lo entregó un miércoles
muy tarde en la noche. En ese mismo momento él publicó estos documentos en sus redes sociales. La mañana siguiente nosotros los revisamos, le mandamos una serie de comentarios. A partir de eso hizo algunas modificaciones y ya nos mandó lo que él sentía que eran las versiones finales que se publicaron en el portal ese día en la tarde. Entonces, las declaraciones que alguien puede ver en nuestro portal sí tienen diferencias a las que originalmente él publicó en sus redes sociales y hubieron cambios definitivamente, pero de todas formas surgieron muchas dudas y muchos campos se mantuvieron en blanco que generan, pues, parecería que inconsistencias. Andrés Manuel había dicho hace menos de un mes que él vivía de las regalías de sus libros y de las conferencias que daba, incluso había dado cifras concretas de cuánto cobraba. Y después, al momento de presentar su declaración de intereses, dice que no ha tenido ningún solo ingreso más que sus puestos dentro de los partidos en los últimos 5 años. Declara que no ha recibido un peso de regalías, no ha recibido un peso de conferencias desde el 2011, y por supuesto que eso le salta a la ciudadanía y es perfectamente entendible que así lo sea, ¿no? También en un espacio donde tendría que declarar empleos de familiares hasta en primer grado, él dice que la única persona es su esposa que trabaja como investigadora y dice que sus hijos, 2 de ellos, son mayores de 25 años, entonces naturalmente la expectativa sería que tuvieran algún tipo de ingreso o empleo. Él dice que no tienen ningún empleo, que no han tenido ingresos, que nadie en su familia tiene relación con ninguna organización, ni persona moral, ni empresa. Entonces eso se tendrá que investigar y los ciudadanos tendrán que juzgar si le creen o no y si creen que declaró de manera honesta. Alexandra, buenos días, te saluda Alejandra Poblano desde acá de Ciudad Juárez. Buenos días, Alejandra. ¿Por qué fue aceptada la declaración? Hay datos de que fue, por ejemplo, rechazada la declaración de Javier Duarte por sus conflictos o por su demanda que tiene. ¿Qué pasa con López Obrador? Si los datos, como nos los mencionas, algunos no pueden o no concuerdan a lo mejor con la lógica. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, el caso de Javier Duarte fue uno muy particular. Ha sido la única 3 de 3 que hemos rechazado como iniciativa, y la razón fue precisamente porque existían investigaciones judiciales en su contra por parte de PGR y del SAT. Dado que se estaba investigando su patrimonio y acusaciones de corrupción, decidimos que no publicaríamos su 3 de 3 hasta que hubiera un pronunciamiento judicial o un resultado de estas investigaciones. No fue por la validez de los datos, incluso te puedo decir, tomamos esta decisión antes de siquiera ver cómo venían sus declaraciones. Entonces, eso contrasta o es completamente distinto al caso de Andrés Manuel, y una vez más, lo que nosotros hacemos es poner al acceso al público en un lugar en donde el 100% de los ciudadanos lo pueden consultar, estas declaraciones y la palabra del declarante. Si nosotros rechazáramos la 3 de 3 de Andrés Manuel, entonces en esencia estaríamos diciendo que todas las otras más de 1,500 declaraciones que hemos publicado sí están bien, y evidentemente eso es imposible, nunca podríamos hacer un pronunciamiento así. Entonces, lo que nosotros queríamos precisamente era que Andrés Manuel publicara su 3 de 3, que los ciudadanos lo vieran, y si hay inconsistencias, él mismo se está exponiendo a esa crítica y la tendrá que contestar. Nosotros no podemos ni decidir publicar cuando sentimos que sí se están declarando las cosas, o no publicar cuando sentimos que no, porque no tenemos los elementos para hacer ese pronunciamiento sobre la calidad de la información. Si tiene o no más propiedades, más intereses, eso lo tendría que determinar una autoridad o él, pero nosotros necesitaríamos acceso al SAT, necesitaríamos acceso a los registros de la propiedad, necesitaríamos acceso a cuentas bancarias para poder determinar con certidumbre si sí hay o no irregularidades. En el caso de que entrara el nuevo sistema anticorrupción, ¿ellos pueden hacer estas investigaciones, Alexandra? Por supuesto, y tienen la obligación de hacerlo. Entonces, uno de los grandes avances del Sistema Nacional Anticorrupción es el acceso a todas estas diferentes bases de datos que va a tener el sistema, que le va a permitir a las autoridades realmente cruzar los datos. Por primera vez estas autoridades investigadoras van a poder cruzar los datos con lo que está declarando en el fisco, con
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ver cuánto está gastando, qué cuentas bancarias se tienen, etcétera, y eso evidentemente les va a dar mucho más poder para asegurarse de lo declarado realmente es la verdad. Ahora hay otro tema aquí también que enfrentamos en México que dificulta este proceso y que es que él dijo que ya heredó en vida sus propiedades hace poco. Es un poco el mismo modus operandi que vimos de parte del exgobernador de Nuevo León, por ejemplo, que ya dijo que él ya no tenía nada, que ya heredó todo. Evidentemente, pues eso un poco esconde la realidad del patrimonio del funcionario y va a ser importante también entender qué patrimonio tenía que acaba de heredar hace muy poco. En el caso, para hacer una denuncia, el sistema anticorrupción va a investigar inmediatamente en cuanto se suba la ley de 3 de 3 o se va a requerir que alguien interponga un elemento, una denuncia. No, a diferencia de cómo funciona hoy en México la presentación de la declaración patrimonial, que como bien dices, Alejandra, un poco se recibe, se archiva, y si surge un escándalo, se busca la declaración y se hace una investigación. Ahora va a ser distinto. Estas bases de datos con las nuevas herramientas tecnológicas se van a poder cruzar con otras bases de manera mucho más automática para generar estas validaciones, y la idea a futuro es que tengamos un sistema lo suficientemente poderoso para que también detecte temas de intereses. Es decir, que si un legislador tiene una participación accionaria o un contratista, alguien involucrado en licitaciones, por ejemplo, tenga una participación en una empresa, entonces en el momento en el que él está haciendo una licitación, si está involucrado en una empresa en donde él tiene un interés, entonces que se generen estas banderas o focos rojos para saber que ahí podría haber un conflicto de interés y atenderlo antes de que surja un posible caso de corrupción. Entonces, esos son los ejercicios que queremos empezar a ver en México, y a partir de este sistema vamos a estar mucho más cerca de poderlo ver. Alexandra, cuando entre ya la ley anticorrupción que trae esto implícito, la ley 3 de 3, ¿IMCO va a continuar con su 3 de 3? Vamos a tener que ver qué formatos son los que se presentan de manera pública obligatoria, y a partir de eso determinaremos si o si no. Bien, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, Alexandra. Se nos fue. Bueno, afortunadamente ya habíamos concluido con la entrevista. Es Alexandra Zapata. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, ACE, que es quien impulsa la ley 3 de 3. Vamos a hacer una breve